estudiantes de todo el país. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a su clase de historia, que será muy interesante, ya lo verán. El día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia. Maestra, bienvenida. Gracias, Larisa. Y dígame, maestra, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? El día de hoy continuaremos con los viajes de exploración hacia nuestro continente. Qué emocionante, maestra. Ya quiero conocer un poco más sobre el tema. ¿Se imaginan cuántas historias de navegantes, exploradores, de la población de los lugares a donde llegaron? Sí, y como decíamos la clase anterior, existen diversas fuentes históricas donde podemos obtener esta información, como diarios de viaje o cartas. Vamos a conocer más sobre esas experiencias. ¿Qué te parece conocer qué comían durante los viajes de algunos de estos testimonios? Qué interesante, vamos a escucharlos. Muy bien. El primero es de Antonio de Guevara, que viajó en 1539. ¿Me ayudas a leerlo? Con gusto, maestra. Todo lo que se come es corrompido, y aún con el agua es menester perder los sentidos del gusto y olfato, y vista por beberla y no sentirla, hombres, mujeres, mozos y viejos, sucios y limpios, todos van pegados unos con otros, y así, junto a uno que revuelda, otro vomita, otro suelta los vientos. Leemos uno más. Este es de Antonio Vázquez de Espinosa, de 1622. Los bizcochos que lograron rescatar tuvieron que vigilarlos día y noche contra los asaltos de las ratas, que seguían hambrientas. Vázquez de Espinosa calcula que además de las 1000 que allá habían matado, mataron 3000 ratas más que eran como pequeños conejos. Las raciones de bizcocho y de aguas se acortaban cada vez más. Solo podían beber medio cuartillo de agua. Una lluvia bienhechora remedia la necesidad de agua por unos días. Pero tras 73 días de navegación, ya no tienen nada que comer ni que beber y comienzan a comerse a esos animales. Como que se me quitó el hambre, maestra. Suele pasar. Leamos uno más. Este es de Fray Tomás de la Torre, compañero de Bartolomé de las Casas, un personaje que estudiaremos más adelante. Hay pocas ganas de comer. La sed que se padece es increíble. Acreciéntala ser la comida bizcocho y cosas saladas. La bebida es medida cada día. Vino lo bebe quien lo lleva. Hay infinitos piojos y la ropa no se puede lavar porque la corta el agua de mar. Pero no todo es pesar en su narración. También nos habla de algunas diversiones durante el trayecto. Según él, pese a las malas condiciones, los navegantes no carecían de algunas diversiones. Se cantaba y acompañaba con la guitarra, se organizaban peleas de gallos, bailaban o hacían representaciones teatrales. También se mataba el tiempo jugando a las cartas o a los dados. La lectura era otra actividad. Los libros, también como lo estudiaremos más adelante, fueron pasajeros importantísimos en estas embarcaciones que llegaban a América desde Europa. Maestra, qué interesante. Me gusta mucho conocer la vida cotidiana de estos procesos históricos. A mí también. Recordemos que la historia también estudia la experiencia de las personas. Ahora, continuemos con los viajes de Cristóbal Colón. ¿Viajes? Sí. Además del que estudiamos ayer, Cristóbal Colón realizó 3 viajes más entre Europa y nuestro continente. Vamos a verlos. En pantalla tenemos el mapa de la página 79 de nuestro libro de historia. En su primer viaje, que realizó entre 1492 y 1493, Colón recorrió el noreste del Caribe. La primera isla a la que llegó, San Salvador, hoy forma parte de las Bahamas. También llegó a Cuba y a la isla de La Española, donde hoy están República Dominicana y Haití. Cuando Colón regresó a España, se presentó ante los reyes que habían financiado su viaje. Sobre este encuentro tenemos un relato del cronista Francisco López de Gómara. ¿Me ayudas a leerlo, Larisa? Claro que sí, maestra. Presentó a los reyes el oro y las cosas que traía del otro mundo, y ellos y cuantos estaban delante se maravillaron mucho en ver que todo aquello elogiaron los pagallosos, por ser de muy hermosos colores, unos muy verdes, otros muy colorados, otros amarillos, y pocos de ellos parecían
a los que de otras partes se traen. Las utas o conejos eran pequeñitos, orejas y cola de ratón, y el color gris probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas. Maravillándose que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz. Lo que más miraron fue los hombres, que traían cercillos de oro en las orejas y en las narices. Después de ese encuentro, Colón reunió 1.500 voluntarios y emprendieron su segundo viaje, que duró de 1493 a 1496. Los nuevos viajeros fundaron una nueva colonia llamada La Isabela en la actual República Dominicana. Colón continuó su exploración hacia la isla de Jamaica. Su tercer viaje comenzó en 1498 y se prolongó 2 años, hasta el 1500. En esa ocasión llegó a la actual Venezuela. Mientras esto ocurría, otro navegante, Américo Vespucio, descubría que Colón no había llegado a Asia, sino a un nuevo continente. Muy bien, de ahí que nuestro continente se llame América. Bueno, Colón intentó buscar alguna ruta navegable que le permitiera atravesar esa masa de tierra y llegar a Asia. En un cuarto viaje llegó a los actuales Costa Rica y Honduras y Nicaragua, pero nunca logró encontrar un paso marino para continuar su rumbo hacia Asia. Sencillamente porque no existía. Así es. Pero a partir de los viajes de Colón, diversos navegantes comenzaron a explorar Centroamérica. Como podemos ver en la línea del tiempo del libro de texto gratuito, las primeras expediciones que llegaron a nuestro actual territorio fueron las de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, quien zarpó desde Cuba, y la de Juan de Grijalva en 1518. El gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, con el objetivo de aumentar su poder y riqueza, envió estas tripulaciones para explorar los territorios y elaborar un informe sobre las riquezas en particular. Ellos buscaban oro, ya que este lo intercambiaban por productos asiáticos de los que hablamos en la clase anterior. ¿Me ayudas a leer esta breve semblanza de esos viajes, Clarisa? Con gusto, maestra. Francisco Hernández de Córdoba intentó recorrer la península de Yucatán, pero al parecer los contenedores de agua tenían fugas y frecuentemente debían poner pie en tierra para buscar pozos. En muchas ocasiones fueron atacados por los mayas, por lo que tuvieron que hacerse a la mar hacia Florida y de ahí de vuelta a Cuba. Cabe señalar que Hernández de Córdoba regresó herido a Cuba y allí falleció. Sí, pese a este fracaso militar, la exploración motivó a los españoles. Diego Velázquez planeó una segunda expedición, ahora encabezada por Juan de Grijalva. En 1518, Grijalva, al mando de 4 navíos bien equipados, recibió la misión de retomar los esfuerzos de Hernández de Córdoba. Los primeros puntos a los que llegaron fueron la isla de Cozumel y la bahía de la Ascensión, en la reserva de la biosfera de Sian Ka'an. Posteriormente, continuaron su expedición por la costa yucateca y de Campeche, hasta llegar a la desembocadura de un gran río en el actual Tabasco. La expedición navegó río arriba, pero solo encontraron tierras cada vez más altas y montañas. Eso demostró que no había paso hacia el mar. El río fue bautizado en honor al explorador, ¿verdad? Porque hoy es el río Grijalva que recorre Chiapas y Tabasco. Precisamente, Grijalva continuó navegando las costas de Tabasco y Veracruz. Ahí entró en contacto con los totonacas y tuvieron noticias de Moctezuma, y varios tripulantes le insistieron en fundar una villa española en el continente. Sin embargo, Grijalva no había recibido esa orden y se negó. A diferencia de la expedición de Hernández de Córdoba, la tripulación de Grijalva en algunas poblaciones no enfrentó resistencias. Incluso, en algunas ocasiones, recibieron metales preciosos como regalo. ¡Wow! Entonces, esta expedición sirvió para que los exploradores se enteraran de quiénes habitaban el territorio, qué recursos había, y lo cartografiaron, es decir, trazaron los mapas. Exacto, eso fue importantísimo. Y tan solo un año después, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, planeó una nueva expedición.
enterado de las tierras por conquistar, solicitó que la corona española lo nombrara adelantado de Cuba y que le concedieran un permiso para conquistar los territorios descubiertos. Debido a que Pedro de Alvarado y Francisco Montejo acusaron a Juan de Grijalva de no tomar decisiones ni tener valor para adentrarse a tierra firme, Velázquez encomendó la nueva expedición a Hernán Cortés. Varias personas que acompañaron a Grijalva vieron la oportunidad de enriquecerse con un nuevo líder. Estaban convencidos que tierra adentro de las costas del Golfo de México existían grandes riquezas. Por estas razones es que estas 3 expediciones son consideradas un antecedente en la caída de México Tenochtitlan. Maestra, ¿le parece si vemos un video que nos da una visión sobre estos viajes de exploración y sobre todo su repercusión? Claro que sí, Larisa, adelante. En 1517 y 1518, los españoles organizaron expediciones con el objetivo de explorar nuevos territorios. Después de 2 intentos, finalmente arribó en 1519 la expedición que culminaría con la conquista de México Tenochtitlan. Pero, ¿qué factores propiciaron la caída de México Tenochtitlan? Acompáñame a conocerlos. Luego de varios años de vivir en la actual isla de Cuba, Hernán Cortés decidió explorar nuevos territorios. Alrededor de 600 soldados decidieron ir con él, con la intención de obtener botín de guerra. En febrero de 1519 salieron de Cuba y días después llegaron a Cozumel. Ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un español que había convivido durante más de 8 años con los mayas, por lo que conocía su lengua y se convirtió en su intérprete. Cortés continuó su expedición y en Centla peleó y venció a los mayas chontales. De ellos, recibió como tributo a una doncella llamada Malinali o Malintzin, quien hablaba maya y náhuatl. La participación de Malintzin y de Jerónimo de Aguilar fue fundamental para que Cortés lograra comunicarse con los nahuas. Cortés llegó a Zempoala, donde se dio cuenta de la aversión hacia los mexicas, debido al dominio que ejercían sobre la ciudad y el tributo que debían pagarles. Ahí, Cortés realizó su primera alianza militar en contra de los mexicas. Esta situación se repitió en un gran número de señoríos mesoamericanos, debido a la fragmentación política. Entonces, puedo sintetizar que Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva encabezaron las expediciones hacia nuestro país, pero sería la expedición de Hernán Cortés la que derivaría en el proceso que conocemos como conquista. Así es. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés se embarcó con menos de 700 hombres, 11 navíos, 12 caballos y armas de fuego. Era febrero de 1519 cuando salieron de Cuba. Una vez que llegó a tierras del actual territorio mexicano, Hernán Cortés recogió en Cabo Catoche, ubicado en el actual estado de Quintana Roo, a Jerónimo de Aguilar, y en lo que hoy es el estado de Tabasco se dio la batalla de Centla, ganada por los españoles. Ahí, el cacique obsequió a Cortés a Malintzin. Tanto Aguilar como Malintzin tuvieron un papel fundamental como los intérpretes de Cortés. Recuerdo la historia de esos personajes, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Eran 2 españoles que años antes naufragaron y estaban viviendo en la zona maya. De hecho, Gonzalo Guerrero se casó y tuvo descendientes, los primeros mestizos entre españoles e indígenas, mucho antes de la conquista y la colonización. Muy bien. Ambos decidieron tomar distintos rumbos. Aguilar se unió a las filas de Cortés, mientras que Guerrero se quedó con su familia y después pelearía junto a los mayas. Estos 2 personajes fueron importantísimos a lo largo de la conquista. Bueno, quizás Guerrero no, ya que se quedó con los mayas, pero Jerónimo de Aguilar y después Malintzin serían fundamentales, porque fue gracias a ellos que los españoles pudieron ir entendiendo en dónde estaban y pudieron irse relacionando y aliándose con varios de los pueblos indígenas que los ayudaron en la conquista. Era un poco revuelto la manera en la que hacían la traducción, porque lo que sucedía era lo siguiente. Jerónimo de Aguilar, por haber estado tantos años con los mayas como prisionero, sabía maya y español. Él podía traducir a los españoles con los mayas.
Y por otra parte, Malintzin, que había sido obsequiada como esclava a Cortés y a sus hombres, ella lo que sabía era náhuatl y maya, de tal forma que junto con Malintzin y con Jerónimo de Aguilar, los españoles pudieron irse abriendo camino. La cosa era así. Jerónimo de Aguilar era quien ayudaba a los españoles ante los mayas, traduciendo del español al maya. Y por su parte, Malintzin lo que hacía era traducir de las lenguas indígenas al maya y luego Jerónimo de Aguilar del maya al español. Imagínense entonces todas las cosas que se iban en la traducción. Entre pasar de un idioma a otro, se perdía muchísima información, se entendían unas cosas por otras, pero de una u otra forma fue así como se logró hacer la conquista. Y también fue así como lograron empezar a entenderse distintos pueblos indígenas y los españoles. Y es interesante que no todo en la relación y no todo en el encuentro entre estos dos mundos fue violento. Al contrario, hubieron muchos encuentros pacíficos y eso es también en parte algo que explica el enorme mestizaje que hubo y que caracterizó al proceso de colonización. La ruta que siguió Hernán Cortés desde que desembarcó en Veracruz hasta que llegó a México Tenochtitlán la iremos trabajando en más detalle en las siguientes clases. Maestra, esperemos que a todos les haya gustado esta clase en casa. Sí, yo también lo espero. Para sintetizar, en esta clase estudiamos que después de los viajes de Cristóbal Colón desde Cuba se llevaron a cabo distintas expediciones para explorar el continente. Las primeras expediciones a nuestro territorio estuvieron lideradas por Francisco Hernández de Córdoba en 1517, después Juan de Grijalva en 1518 y finalmente con Hernán Cortés en 1519. Y con esta expedición iniciará un proceso que se ha denominado conquista y colonia, que iremos estudiando con más detalle en clases posteriores. Por hoy debemos despedirnos. Hasta la próxima, niñas y niños. Maestra, yo le agradezco la clase de hoy. Fue muy interesante conocer la experiencia de los viajeros que llegaron a estas tierras y seguro más adelante conoceremos la percepción de la población nativa. Un gusto estar con ustedes, niños y niñas en casa y, por supuesto, con usted, maestra Ceci. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Explorando Nuevas Tierras, Historia, cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien, bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala. Bien, mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas, y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien,
Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestros y maestras de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Porque me quedé en los sueños que Dios nunca morirá.
recuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. Enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello